Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sara Cruz y hoy vamos a estar hablando sobre los tipos de diseño de estudios epidemiológicos. Hoy solamente vamos a hablar de 2 y en el próximo video vamos a hablar de 3 más de ellos. Lo que vamos a ver en esta exposición va a ser qué es epidemiología, la clasificación de estudios epidemiológicos, y los 2 estudios que vamos a ver son los de corte y los de casos y controles. Los otros 3, que van a ser estudios de revisión sistemática, metaanálisis y encuestas transversales, quedarán pendientes para el siguiente video. Bueno, ¿qué es epidemiología? Según la OMS, la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Pues básicamente la epidemiología es una parte de la medicina que va a estudiar el desarrollo epidémico y la incidencia de las enfermedades infecciosas en la población. La clasificación de estudios epidemiológicos los tenemos según su finalidad, que son analíticos descriptivos, según su temporalidad, que son transversales longitudinal, según su asignación, que vamos a tener experimental y observacional, y según el inicio del estudio, que son prospectivos y retrospectivos. Los estudios de corte, el término corte se usa para designar a un grupo de sujetos que tienen una característica o un conjunto de características en común, y de ellos se va a realizar un seguimiento. Los sujetos se eligen según con la exposición de interés y se selecciona un grupo expuesto y uno no expuesto, y se siguen en el mismo tiempo para lograr comparar la ocurrencia de algún evento de interés. Aquí lo tenemos, como para la frecuencia de aparición de eventos en grupos expuestos y no expuestos, y se da un seguimiento de tiempo en el tiempo de 2 o más grupos. Sus objetivos son estimar incidencias de la enfermedad, estimar el riesgo de los expuestos al factor de estudio para padecer la enfermedad en relación a la de los no expuestos, estimar la proporción de casos que pueden atribuirse al factor de riesgo. La estrategia principal de los estudios de corte es que las personas identifican en función de la presencia o ausencia de exposición a un factor de riesgo de interés. En ese momento todas ellas se deben encontrar libres de la enfermedad de estudiar y serán seguidas durante un periodo determinado, que es suficiente para que se pueda observar la frecuencia de la aparición del evento esperado, que vendría siendo la enfermedad. Algunas de sus ventajas de dicho estudio es que es el único método para establecer directamente la incidencia, brindan la oportunidad para estudiar exposiciones poco frecuentes y permiten evaluar resultados múltiples que podrían estar relacionados con una exposición. Sus desventajas van a ser que pueden ser muy costosos y requieren de mucho tiempo, particularmente cuando se realizan de manera prospectiva. El seguimiento puede ser difícil y las pérdidas durante este periodo pueden influir sobre los resultados del estudio porque ya no van a ser igual, ya todo va a cambiar. Las pérdidas en el seguimiento pueden introducir sesgos de selección. Se puede introducir sesgos de información si la identificación de la enfermedad puede estar influenciada por el conocimiento del estado de exposición del sujeto, y no son útiles para enfermedades poco frecuentes porque se necesitaría de un gran número de sujetos. También, durante mucho tiempo no se disponen de resultados. Cuando nosotros realicemos un estudio de corte, es importante que siempre tengamos claras 2 cosas, que es identificar la aparición de la enfermedad. Tenemos que estar pendientes de cuál es nuestra variable o variables de lo que vamos a medir, y como segunda, identificar las pérdidas del estudio y el momento en que éstas se producen, pues no todos los sujetos de estudio terminarán en el seguimiento, algunos fallecerán, etc. Por otro lado, tenemos los estudios de casos y controles, que estos fueron empleados de manera empírica por John
Snow mientras investigaba las causas de la epidemia del cólera. Se ha utilizado en muchísimas investigaciones más, bastante importantes, y bueno, los estudios de casos y controles representan una estrategia muestral en la que de manera característica se selecciona la población en estudio con base en la presencia o ausencia del evento de interés. Los estudios de casos y controles se basan en la identificación de los casos incidentes en una determinada población durante un periodo de observación definido, tal y como se realizan en los estudios de corte, que son los que acabamos de hablar. Entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Porque se escuchan exactamente igual. Bueno, la principal diferencia entre los diseños de corte y de casos y controles es que en la selección de los sujetos de estudio, un estudio de corte selecciona sujetos a partir de la exposición. Parte de un grupo de individuos inicialmente exentos de la enfermedad o evento de estudio y se les sigue en un determinado tiempo, ¿no? Con el fin de que pues se registre la ocurrencia del evento. En los estudios de casos y controles se selecciona a los sujetos de estudio en función de la presencia o ausencia de la enfermedad o evento en estudio. Otra diferencia es que en los estudios de corte se comparan 2 o más grupos de exposición y pues estima la posibilidad o riesgo de tener el evento o enfermedad en función de la condición o exposición estudiada. Es decir, se parte de la causa al efecto. Y en los estudios de casos y controles se compara un grupo de sujetos con el evento en estudio y un grupo control o referente, y posteriormente se estiman en estos grupos las diferencias en la exposición. Algunas de las ventajas y desventajas de los estudios de casos y controles. Bueno, la ventaja va a ser que son útiles para estudiar problemas de salud poco frecuentes, indicados para el estudio de enfermedades con un largo periodo de latencia, suelen exigir menos tiempo y ser menos costosos que los estudios de corte, requieren de menor número de sujetos en quienes se pueden profundizar, y pues sus desventajas van a ser que especialmente susceptible a sesgos, porque pues la población en riesgo a menudo no está definida. Los casos seleccionados por el investigador se obtienen a partir de una reserva disponible. Es difícil asegurar la comparabilidad de factores de riesgo poco frecuentes. Otro problema es que no sirven para determinar otros posibles efectos de una exposición sobre la salud porque se ocupan de un solo resultado. Son inapropiados cuando la enfermedad bajo estudio se mide en forma continua. En teoría, los estudios de casos y controles pues se basan en la identificación de los casos incidentes en una determinada población durante un determinado periodo de observación definido, tal y como se lleva a cabo en los estudios de corte. El objetivo principal de los estudios de casos y controles, pues el objetivo de este estudio es estimar el riesgo de padecer un determinado problema de salud asociado a la presencia de una exposición previa. Así es que, pues, los estudios de casos y controles, igual que muchos otros estudios observacionales, pues están sujetos a la acción de diferentes sesgos, por lo que su principal objetivo es el no generalizar sus hallazgos, sino el apoyar las relaciones causa-efecto, que se van a verificar mediante los estudios analíticos con un mayor poder en la escala de causalidad. Esto ha sido todo por el video de hoy. Cualquier duda que tengan aquí abajito del video lo pueden comentar y con mucho gusto les contestaré. Les recuerdo, este video habló sobre los tipos de diseños de estudios epidemiológicos. Hablamos sobre los estudios de corte y los de casos y controles. Muchas gracias, los espero en mi siguiente video. Hasta pronto.